Bien, continuando con el video de hoy, hablaremos sobre nuestro controlador. Es importante tomar en cuenta, antes de iniciar, que siempre revisemos aquí, aquí si tenemos información, aquí podemos ver esta etiqueta con la que cuentan nuestros controladores. Vamos a enfocarla mejor. Bien, como podemos ver, dice AC120. Esto no se refiere a la potencia del controlador. Vamos a chequear a ver qué nos dice. Ok, nos dice lo mismo por aquí atrás. AC120, perfecto. ¿Por qué es importante saber esto? Porque a partir de ahí sabremos cuál es la resistencia que nos sirve para cada controlador. Vamos a explicar un poco más. Al elegir una resistencia para nuestro controlador, no solo nos vale con que tenga una misma entrada. Van a ver por qué ahora. Porque, por ejemplo, aquí tenemos estas dos piezas de plato que cuentan con la misma entrada, pero vamos a ver cómo se comportan diferente en cada controlador. Bien, entonces ya sabemos, ambos controladores trabajan 120. Debemos de asegurarnos al momento de utilizarlo con una resistencia que esta resistencia cumpla con ese valor de 120 voltios. Ahora vamos a colocar nuestro controlador. Vamos aquí, bien. Aquí ya lo conectamos. Entonces ahora vienen, ¿cuáles son los errores que se nos pueden presentar al trabajar con nuestro controlador? Bien, el primero es el siguiente. Cuando encendemos nuestro controlador, podemos ver este error. E2. Ese error se refiere a que no está reconociendo la pieza o no está reconociendo ninguna pieza. Por ejemplo, si conectamos esta pieza de platos, que es esta que está aquí, aunque cuenta con la misma entrada, aquí podemos ver que nos presenta otro error, que es el error E1. Es decir, hay una pieza conectada, pero esa pieza no es mía. Bien, vamos ahora a desconectar la pieza nuevamente, sosteniéndola bien por acá. Vamos a conectarnos ahora esta otra pieza de plato. A ver qué error. El 2 no hay nada conectado. Y aquí, esta pieza de plato sí es la indicada por este modelo y ya podemos ver cómo empieza a calentar. ¿Qué no quiere decir eso? Que si conectamos una pieza que no corresponde al controlador, el error que nos presenta es E1. Es decir, esta pieza no es mía. Si conectamos nuestra pieza, por ejemplo, habitualmente de camisetas, gorra o t-shirt a nuestro controlador y el error que presenta es el E2, es que no nos está reconociendo esta pieza. Como pueden ver, cuando no tiene nada sale el error E2 porque no está reconociendo nada. Eso nos ocurre con este controlador. ¿Cuál es la diferencia entonces entre este controlador y este? Porque esta pieza debería servir igual a los dos. No, aquí viene la diferencia. Aunque tengan la misma capacidad de voltaje, este controlador normalmente trabaja en grados Fahrenheit, como pueden ver aquí. Mientras que este que tenemos aquí trabaja tanto en Celsius como en Fahrenheit. Es una diferencia que se presenta también en cada una resistencia. Por eso podemos ver que aunque tú compres una pieza que tenga la misma entrada, no le funciona a ambos controladores. Bien, ahora vamos a la siguiente parte. Vamos a apagar nuevamente nuestro controlador. Vamos a conectar la pieza. Vamos ahora a conectar esta pieza de taza para mostrarte qué error nos puede presentar aquí. Y encendemos nuestro controlador. Aquí nos presenta el error E1 nuevamente. La reconoce, o sea, sabe que tiene algo que conectar, pero reconoce o te notifica que esa pieza no es de él. Bien, entonces ahora es importante que veamos los errores que nos puede presentar este controlador. Vamos a cambiar el enchufe. Siempre una maldita gente pila de mañosa. Bien. Ahora vamos a encender este controlador. Podemos ver que si encendemos este controlador sin ninguna pieza conectada, él simula como que estuviera calentando y después nos presenta estas tres líneas. Ocurre lo mismo que ese es el error E2, o sea, no tengo nada conectado. En este controlador se presenta con esa forma las tres rayas. En caso de conectemos esta pieza, por ejemplo, para platos, que como puedes ver tiene la misma entrada, pero lo colocamos en esta, vamos a insertarla.
podemos ver que nos sigue dando el mismo error. Es decir, tengo algo conectado, pero eso no es de mi modelo. Bien. Ahora vamos a colocar esta pieza que sí es la que le corresponde a él. Pero vamos a hacer algo, vamos a colocar la mano. Dejarla así, puesta nada más. A ver qué pasa. Por lo tanto, es muy importante que siempre al colocar nuestra pieza en el controlador la introduzcamos bien en el conector, para que así la máquina pueda reconocerlo al 100%, porque en algunas ocasiones puede ser que no la reconozca y nos presente un error. Bien. Ahora veamos otro de los errores que nos puede ocurrir con nuestra máquina. Ya vimos, no la reconoció, la reconoció. Ahora vamos a ver esta pieza que es 220. ¿Qué ocurre cuando la pieza es 220? Va calentando, o sea, la reconoció, va calentando, a diferencia de esta que no reconoció para nada el modelo. Entonces aquí podemos ver qué ocurre. Aunque esta resistencia es compatible con este controlador, tiene aproximadamente más de 15 minutos y nada más puedo calentar a esas 110 grados. ¿Por qué? Por el nivel de voltaje. Esta es una resistencia 220, este es un controlador 110, no tiene la suficiente potencia para calentar nuestra pieza. Bien, entonces, por ejemplo, si un día enciendes tu máquina, este controlador, y ves que no te está reconociendo la pieza, o sea, no reconoce, como en este caso te presenta el error E2, y en este canto la 3 rayas, es importante entonces cambiar tu resistencia, ya sea de tu máquina de tazas, plato, gorra, etc. o camiseta. En caso de que la reconozca y salga el error, entonces E1 te está diciendo que ese modelo no es compatible con esa máquina. Eso es lo que debes de tomar en cuenta al comprar una resistencia, que sea compatible. Entonces, ¿a qué se debe el error E2 que nos puede dar esta máquina? Cada resistencia, vamos a ver si te llega un poquito, a ver si se puede ver. Bueno, por esta zona de por aquí, tiene vamos a decirle, tiene un termostato, que es lo que le dice a la máquina en la temperatura en la que se encuentra y, o sea, si debe graduarse o mantenerse. En el caso de que tu máquina te presente las 3 rayas, o en este caso el E2, es que ese termostato en tu resistencia se ha dañado, por eso entonces se recomienda hacer el cambio. Bien, este es un video de algunos errores comunes que nos pueden presentar en nuestros controladores. Es importante que aprendamos cuáles son estos errores, cómo evitarlos y al momento de comprar una resistencia, qué debemos de tomar en cuenta. No solamente es la entrada, recuerda, sino también qué temperatura funciona tu controlador y tu resistencia. Esta es una resistencia que trabaja en Fahrenheit, como podemos ver que funciona con este controlador. Esta trabaja en Celsius, como podemos ver funciona con este controlador. Y esta es una resistencia que, aunque es compatible con este controlador, es un voltaje mayor, lo que no permite que la resistencia trabaje. Gracias por ver nuestros videos, esperamos que te suscribas y nos vemos en una próxima.